Muy buenas a todos profesionales, ¿qué tal? Vamos con otro examen, en este caso examen de Almería, que me recordaba Ayub por aquí que el examen es el día 21 y que si lo podía subir, que ya me lo dijo hace unos días, pues vamos al lío, Ayub, vamos a subirlo, que tenéis examen enseguida, tenéis examen en 2 días, o sea que mucha suerte con este examen de Almería. Por cierto, he habilitado una página para que podáis, si queréis, reservarme tutorías con las que, bueno, pues si tenéis alguna duda, ya he hecho unas cuantas sobre transporte internacional, sobre el tema de fundamentos físicos, pues bueno, si tienes alguna duda sobre algún contenido del CAP o de algún permiso, pues si te puedo ayudar, pues ahí podéis reservar las clases. Así que vamos al lío. Examen de Almería, os lo dejo como siempre por abajo por si queréis hacerlo. Vamos a poner esto un poco más grande. Así. Vale. Os lo dejo por abajo por si queréis hacerlo, si todavía no lo habéis hecho. Y vamos a darle caña. Los que os presenté a Almería ahora en 2 días o si te presentas en futuras convocatorias, pues ya sabéis, la idea de estos exámenes es hacerlo una vez que ya tenéis un poco controlado el contenido o a ver cómo vais. Esto es un repaso. Por cierto, que no lo he dicho, soy Frank, soy profesor de formación vial, soy profesor del CAP y hago estos vídeos para ayudarte un poco con el tema del CAP que a veces pues se nos complica. Así que vamos a empezar. A ver si este examen no tardamos mucho. Venga, la número uno. ¿Cómo se denomina el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo para su transporte? Y me dice remisión, estiva, carga o consolidación. Vale, yo entiendo que remisión y consolidación me la vais a descartar y a veces me podéis poner carga, pero no, es la estiva. De hecho, es justo la definición que os sale en los libros. La estiva es el arte o pericia de colocar la carga en un vehículo. Literalmente es su definición. Básicamente es cómo distribuyen la carga por el vehículo. Vamos. 2. Entre las fuerzas que se oponen al movimiento de un camión, ¿qué dos efectos produce la resistencia del aire o fuerza aerodinámica? Básicamente, ¿qué se produce por culpa o a causa de la resistencia aerodinámica? Y me dice A, la resistencia al avance y las turbulencias. Pues esto ya es verdad. Vamos a verlo, pero yo creo que esto ya es verdad. B, impactos frontales y laterales. Cuando leamos resistencia aerodinámica, hombre, produce turbulencias, que es que se mueva el vehículo, pero tanto como impactos no hay. Impacto sería que hubiera un golpe, que chocara. C, la resistencia al avance y los impactos frontales, lo mismo, no hay impacto. Resistencia al avance sí, pero impactos no. Y la D me nombra los impactos también, así que nada, la A. 3. El acuerdo ATP, que por si no suena o debe sonar, es el acuerdo por el que se regulan el transporte de mercancías precederas por carretera, vamos, los frigoríficos y todo esto, la temperatura, la comida, el transporte a temperatura controlada. Y me dice, este acuerdo no establece como categoría de vehículo de temperatura controlada el vehículo isotermo, frigorífico o cisterna. Pues nada, muy fácil, la cisterna no está dentro de estos vehículos y es que estos vehículos son, para que lo sepamos, el isotermo, que es como un termo con paredes reforzadas, el refrigerante, que no tiene dispositivo de producción de frío, no tiene motor que produzca frío, el frigorífico, que este es el que conocemos todos, que lleva un motor que produce frío, y el calorífico. Y con esto respondéis todas estas preguntas. Isotermo, refrigerante, frigorífico y calorífico. Es una buena pregunta. Estos son los 4 vehículos que están recogidos dentro de la normativa ATP, que regula el transporte de la temperatura controlada. Venga, 4. ¿Qué es la resistencia a la aceleración? Antes de responderla, las resistencias principales que nos preguntan es la resistencia a la aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la resistencia a la pendiente y a veces nos preguntan por la resistencia a la aceleración. Pues bueno, cada una tiene sus detalles que tenemos que conocerlos, pero bueno, entendiendo un poco lo que es atravesar el aire, rozar o rodar y que crea resistencia, la pendiente, esa inclinación del terreno y la aceleración, entendiéndolo un poco, se responden las preguntas. Y me dice, A, es la resistencia que se produce al subir un camión de un nivel a otro. B, bueno, de un nivel a otro. ¿Qué significa esto de un nivel a otro? No, la verdad es que no tiene mucho sentido. B, es la fuerza que opone resistencia a la caída libre sobre una superficie líquida. Esto se lo inventan, caída libre sobre superficie. No entiendo. C,
es la resistencia que se produce al acelerar o frenar el camión debido a la inercia de su masa. O D, es la forma de inclinación del terreno. No, eso sería resistencia a la pendiente. Así que solo puede ser la C, que tenemos resistencia a la aceleración porque una masa, esto se explica siempre en clase, una masa cuando se está moviendo, cuando yo avanzo y yo intento frenar, esa masa intenta seguir en movimiento. Y cuando yo freno, eh, perdón, y cuando yo acelero, esa masa va a intentar quedarse en la posición en la que está. Básicamente, un cuerpo cuando frena en un camión o en un coche, sigue hacia adelante, porque tiene inercia. Y cuando acelera, se pega hacia atrás, porque tiene inercia. Pues eso son resistencias a la aceleración, tanto positiva como negativa, que es acelerar o frenar. Pierde inercia, y como pierde inercia, consume más combustible. Perdón si lo explico muy rápido, pero es que si no hacemos el examen eterno. 5. ¿Cómo se nota el subviraje de un camión? Vale, subviraje. Tengo un vídeo en el canal sobre eso. Al tomar una curva, el vehículo debería de tomar la trayectoria real de la vía, que en este caso sería pues por aquí. Mi vehículo debería ir por aquí, por dentro de la curva. Si yo hago un subviraje, lo que va a hacer el vehículo es irse por fuera de la curva. Una trayectoria muy abierta. Si yo hago un sobreviraje, lo que va a hacer el vehículo es irse por dentro. Una trayectoria muy cerrada. Sabiendo esto, lo que nos preguntan aquí, ¿cómo se nota el subviraje de un camión? El volante ofrece menos resistencia, el volante ofrece más resistencia, el volante no se puede mover o el volante se parte. Vale, obviando que el volante se puede mover, porque tú puedes mover el volante, y que el volante no se parte, porque esto ya no es sobreviraje o subviraje, tenemos que entender que si el volante ofrece menos resistencia o yo le, le- le- le doy menos fuerza de la que necesita, para entenderlo así, lo que voy a hacer es irme por fuera. Y si yo le aplico más fuerza de la que necesita, para que lo entendáis, si tiene mucha resistencia y yo le ofrezco más fuerza de la que necesita, se va a ir por dentro. Pero para que no nos liemos mucho con este tipo de preguntas, yo lo resumo más fácil. Si hago menos y cambiar esto por fuerza, porque con resistencia me vale, pero con fuerza se entiende más fácil. Si yo hago menos fuerza de la que necesito para tomar la curva, pues si en vez de girar el volante hasta aquí, lo giro, si yo llevo el volante, si en vez de girarlo hasta aquí, lo giro hasta aquí y hago menos fuerza, ¿qué es lo que va a pasar? Que me voy a ir por fuera, voy a subvirar por aquí. Y si yo hago mucha fuerza, pues si yo cojo el volante y lo giro demasiado, voy a sobrevirar. Pues lo dicho, con menos fuerza de la necesaria, hago un subviraje. Espero que se entienda. 6. Una incorrecta distribución de la carga, pues si coloco mal la carga, me dice A, afecta a la aportación de nitrógeno. No tiene sentido. B, afecta a la aceleración máxima. C, provoca un aumento en el riesgo de accidente, pues ya la tenemos. Si coloco mal la carga, el vehículo es más inestable y tiene riesgo de accidente. 7. Para garantizar la buena tracción del vehículo, A. Al menos, vale, esto lo explico en todos los exámenes. A. Al menos un 50% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección. B. Al menos un 40% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección. C. La carga no debe estar distribuida por igual. O D. Al menos un 20% del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección. Y es que esto lo explico siempre. No nos liemos. Vamos a ver. ¿Cuánto peso debe descansar sobre la dirección? Vale, esto es un camión visto desde arriba. Estas son las ruedas de delante. Estas son las ruedas de detrás. ¿Cuánto peso tiene que descansar sobre los ejes delanteros? Sobre estos ejes. Pues al menos un 20%. Los ejes de dirección. ¿Por qué? Porque si no, si yo pongo mucho peso detrás, la parte delantera va a subir mucho y eso va a ser incontrolable. Pero eso no es lo mismo que cuánto peso tiene que transferir cuando yo frene, cuánta transferencia de masa debe existir entre la parte trasera y delantera. Vamos, que yo freno y que la masa se vaya hacia adelante. ¿Cuánto? Hombre, siempre va a haber algo, pero la idea es que sea el 0%, que es casi, eso es imposible. Pero que se transfiera la mínima masa posible desde la parte trasera a la delantera cuando freno, porque es peligroso. Y también qué diferencia tiene que haber entre las mismas ruedas de un eje, ¿vale? Pues entre la rueda derecha y entre la rueda izquierda, qué diferencia como máximo puede haber de peso que recae, un 3%.
Pues con estas tres cosas nos liamos un montón, pues tenemos que diferenciarlas y acertamos las preguntas. Esta es la D, seguro. Al menos un 20% tiene que caer sobre los ejes de dirección, porque si no es peligroso. 8. Para incrementar la seguridad, A. Se debe intentar que la altura de la carga en el vehículo sea lo más alta posible. Mentira, cuanto más alto, cuanto más elevo la carga del vehículo, más peligroso es porque más elevo el centro de gravedad y soy más inestable. B. Se deben colocar las partes más ligeras de la carga debajo de las partes más pesadas. Si yo coloco lo más ligero debajo de lo más pesado, fijaos, si yo aquí tengo huevos, ¿vale? Y aquí tengo, yo qué sé, patatas, pues yo no puedo colocar las patatas encima de los huevos porque rompo los huevos. Tendría que ser al revés. Yo coloco la parte más ligera encima de la parte más pesada. Eso es fácil. C. Se debe distribuir la carga de manera que quede lo más agrupada posible en una misma zona. D. Se deben colocar las partes más pesadas de la carga debajo de las partes más ligeras. Pues ya está, las patatas debajo. Si no, rompen los huevos. 9. Un sector de transporte potente y fiable. A. Ayuda y favorece la deslocalización de las empresas. A ver, por cierto, estamos en la parte específica, las 25 primeras preguntas de mercancías, que siempre suelen ser más difíciles. Y os digo que no. Un sector de transporte, si es fiable, localiza empresas, no las deslocaliza. Localizarla es que es más fácil que se agrupen, es más fácil que vengan empresas a tu país, es más fácil que tengan unas buenas conexiones. B. Ayuda a retener actividad económica. Esto sí, un buen sector de transporte hace que la actividad económica de diferentes empresas, de cualquier tipo de sector, llegue con más facilidad a tu zona o a tu país. 10. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera? ¿Vale? ¿Qué hace un comercial? Y me dice, realiza funciones de planificación, dirección y coordinación. Mentira, eso lo hace un gerente. B. Realiza ofertas y presupuestos para los clientes potenciales. Esto sí, pues una oferta, un presupuesto, busca clientes. Esto sí. Porque lo demás sería recursos humanos y el conductor. O sea que solo puede ser la B. 11. ¿Qué es un acuerdo bilateral en el transporte internacional de mercancías? Bien, esto lo vemos muchas veces. A. Un acuerdo entre dos empresas, no sigo leyendo. Para resumirlo muy rápido, un acuerdo bilateral es un acuerdo entre dos países en el cual pues, se establecen unas condiciones para poder hacer transporte internacional. Porque si no, pues a lo mejor no puedo ir a ese país si no tengo ese convenio bilateral. Por lo tanto, lo primero, los bilaterales no son entre dos empresas. Es transporte internacional, pero lo acuerdan, lo firman los países. La B de Barcelona también me dice dos empresas, pues fuera. La C, acuerdo entre dos países para regular las condiciones de transporte entre ambos países, me puede valer, porque la D me dice acuerdo entre dos organismos internacionales. Pues nada, simplemente la C, un acuerdo bilateral es un acuerdo entre dos países. Pero por cierto, ¿a cuántos países puedo viajar con el acuerdo bilateral? A uno, que esta la fallamos un montón. Con el acuerdo bilateral yo viajo a un país. Ya, Fran, pero has dicho que el acuerdo bilateral es con dos países. No, no, vamos a ver. Son dos países, el tuyo y al que vas. Entonces, ¿a cuántos países puedes ir? A uno, porque el tuyo no cuenta, el tuyo ya está, ¿vale? Cuidado con eso. 12. La placa de certificación de conformidad para los vehículos autorizados para el transporte de mercancías. La placa ATP, ¿verdad? Sí, la placa ATP. Nosotros en los vehículos llevábamos una placa que te pone por aquí arriba y te pone, pues, por ejemplo, F, R, C, ¿vale? Esto estaría en la parte esta del vehículo y te puede poner, pues yo qué sé, 808 2025. Pues nada, esta placa que está compuesta por letras, que os lo preguntan, no por números. Lo que es la placa tiene números, pero el código de identificación son solo letras. Los números cuando caduca, cuando tienes que hacer la renovación. Por lo tanto, que esto simplemente es teoría, tenéis que saber que la placa mide 160 milímetros por 100 milímetros. ¿Y por qué tenéis que saberlo? Porque os lo preguntan. 13. ¿Qué tipo de documento es necesario llevar a bordo del vehículo para demostrar que se está autorizado para realizar transporte interior de mercancías? Transporte interior
o sea, transporte nacional. A. El original de la autorización administrativa que se otorga a la empresa. B. Ninguno. C. La copia certificada de la autorización con la matrícula del vehículo. O D. El documento que acredite la competencia profesional. Bien, nos está hablando de la hoja de transporte, que es esta, bueno, hoja, tarjeta de transporte. Yo le digo hoja para que no os liéis. Que es esta tarjeta de transporte en la que llevaremos todos los datos de nuestro vehículo, de nuestra empresa, del titular, básicamente la autorización que nos autoriza a hacer transporte y no hace falta que llevemos la original. La original está en la empresa. Nosotros llevamos copias certificadas en cada vehículo, ¿vale? Para el transporte interior llevamos una copia certificada en cada vehículo, en la tarjeta de transporte, es muy importante. Si falta esto es una sanción muy grave, ¿eh? 14. En España hay que formular declaración aduanera para la importación de mercancías procedentes de Ceuta o Melilla. Sí, sí, porque nosotros para Ceuta y Melilla tenemos aduanas, ¿vale? Tenemos aduanas, cosa que no tenemos en el resto de España, pues en Ceuta y Melilla sí, tenemos importación y exportación aduanera. Hay que hacer declaración aduanera, hay que sabérselo. 15. ¿Qué se entiende por transporte de mercancías por cuenta ajena? Pues este es el transporte público que tenemos que conocer. Transporte público por cuenta ajena es a tercero, o sea, es a otra persona. Y se entiende muy fácil. Yo tengo una empresa de transporte, tengo camiones, yo llevo cosas, patatas, me da igual, lechugas, que no son mías, de una empresa a otra. Que normalmente las patatas son de una empresa y van a otra empresa que no es de la misma, que no son los mismos que los de las patatas, pero que da igual. Es mover mercancía que no es tuya. Y eso se llama por cuenta ajena o a tercero. Y me dice, A, el transporte que realiza el personal asalariado. Eso no tiene nada que ver. B, la prestación de servicios de transporte a terceros. Correcto. Le hago el transporte que necesitan otras empresas con mis vehículos. 16. De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un camión, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración? ¿Vale? Esto va a ser algo así como ganar inercia, aprovechar combustible. Y me dice, imaginad que simplemente dice para reducir resistencia. Y me dice, A, provocar aceleraciones. Pues eso no puede ser. Voy a gastar más combustible. Esto va a ser para ahorrar combustible. B, reducir la presión de los neumáticos. Tampoco. Eso va a gastar más combustible. C, mantener la distancia de seguridad. Pues ya la tenemos. Fácil. 17. La distribución de autorizaciones bilaterales de transporte internacional de mercancías por carretera le es encomendada a la Administración española a través, y me dice, de una ley de ámbito estatal, de un real decreto, de una orden ministerial aprobada al efecto por el Ministerio de Fomento o del convenio firmado con el Estado extranjero correspondiente. Y es que aquí la más lógica es esa. O sea, ¿quién va a decidir cómo se reparten las autorizaciones bilaterales que firmamos entre los dos países? Pues no hacemos leyes para cada convenio bilateral, sino que dependiendo de lo que diga el convenio que firmamos con el otro país, pues así se distribuyen las autorizaciones. Pues ¿cómo van a ser estas autorizaciones? ¿Cuántas vamos a tener? ¿Cuánto van a durar? Pues todo esto lo firmamos con el otro estado extranjero. Por ejemplo, España tiene bastantes autorizaciones bilaterales con Marruecos. 18. En el ámbito de transporte internacional de mercancías, muchas preguntas de transporte internacional, ¿a qué se denomina transportes liberalizados? Pues muy fácil, a aquellos que no hace falta autorización específica para hacerlo. Un transporte liberalizado es un transporte que puede hacer un transportista nacional, por ejemplo, un transportista de España. ¿Tiene autorización para hacer transporte por España? Sí. ¿Y fuera de España? Pues si no tiene autorización, pues no puede salir. Pero para transporte liberalizado sí puede salir de España. Y son tonterías, son vehículos accidentados, transporte postal, transporte ligero, transporte por cuenta propia, transporte fúnebre. O sea, son tipos de transporte en los que no estás haciendo transporte. Bueno, sí, estás yendo a lo mejor un vehículo pesado, pero no es un transporte al uso. Y me dice A, aquellos que no están sujetos a control fronterizo, nada. La B, aquellos que pueden ser desarrollados sin necesidad de una autorización específica. Y yo completo de transporte internacional. Venga. 19. En el caso
de un transporte sujeto al convenio CMR, convenio por el que se regulan los estándares del transporte internacional, al que llamamos Carta de Porte Internacional, y me dice, ¿qué documentos se pueden emitir por medios electrónicos? Pues la Carta de Porte electrónica va a ser, bueno, me dice A, la Carta de Porte electrónica, o la B, que me dice cualquier solicitud, declaración, instrucción u orden relativo a la ejecución del contrato. Siempre y cuando sea una solicitud o algo relativo al CMR y que esté dentro del CMR y se pueda incluir, no hay ningún problema, se puede hacer de forma electrónica y las dos son correctas, ¿vale? Lo que no me gusta es cualquier solicitud, porque claro, eso parece como demasiado amplio y como que va a ser excluyente, pero no. Cualquier solicitud que incluya dentro de la carta de porte electrónica, pues no hay ningún problema, ¿vale? Se puede hacer. 20. Los transportes de mercancías realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo se denominan de cabotaje. Un saludo, Harrison, que tuvimos una tutoría y vimos bastante del transporte bilateral, el transporte de cabotaje, todo esto. Todas las tutorías sobre el transporte internacional, pues vemos todo este tipo de preguntas que es que al final en este examen han salido 5 o 6 y son preguntas que tenéis que acertar. Y es que el transporte de cabotaje em, es más fácil de lo que parece. Y es simplemente hacer transporte nacional en un país que no es el tuyo. Por ejemplo, voy a Francia con el camión y voy a París, desde Murcia, voy a París y descargo en el polígono de París patatas. ¿He hecho transporte de cabotaje? No, he hecho transporte internacional, porque yo he ido desde España a Francia. Ahora, en París cojo algo, me da igual, lo que sea, vino, y lo dejo en Marsella. Ahí tenemos un transporte de cabotaje, porque hemos hecho un transporte nacional desde París a Marsella, nosotros, que somos un transportista de otro país, que no es Francia, ¿ok? Pues eso es un cabotaje. 21. En el transporte de mercancías de carácter privado particular, ¿vale? Privado particular es que no es por cuenta ajena, que no es algo público, puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas. Y me dice A, igual que si es transporte público, no. B, solo en el supuesto de percepción de dieta o gasto de desplazamiento para el titular. C, sí, en el caso de transportes privados que se efectúen a vecinos de una misma localidad, nada, eso nada. O no en ningún caso. Pues fijaos, normalmente cuando dice solo no es verdad, pero en este caso sí. Se puede, te pueden pagar por conducir un vehículo no siendo tu conductor, pues no se puede, pero sí que se puede hacer en el caso de que pagar las dietas o el gasto del desplazamiento. Pero no estás pagando el transporte como tal, sino dietas o gasto de desplazamiento. 22. ¿En qué consiste el tránsito aduanero? Esto es un régimen que tenemos en Europa que se llaman regímenes de tránsito aduaneros, que no tengo tiempo de explicar ahora mismo aquí, pero me dice A. En colocar las mercancías bajo control aduanero para su transporte entre dos aduanas. B. En atravesar una aduana transportando mercancías. C. En atravesar una aduana transportando mercancías, personas o mercancías. O D. En encomendar a la administración de aduana el traslado de las mercancías. Pues es simplemente mercancías bajo control aduanero. Es la A. Mercancías bajo control aduanero. Es una mercancía que en este caso la aduana tiene que controlarla porque no está todo pagado. Cuando falta algo por pagar, ahí entra la aduana y hasta que no se regularice, pues esa mercancía es controlada por la aduana. 23. Como se denomina la comprobación periódica que realiza la administración pública del mantenimiento por parte del transportista de los requisitos, de que sigues teniendo todos esos requisitos que necesitas para cumplir con la autorización de transporte. Y es que para tener una empresa de transporte tienes que tener una autorización de transporte y eso conlleva muchos requisitos. ¿La autorización de transporte se renueva? No, no tiene renovación. Tiene un visado. ¿Ok? Tiene un visado. Y el visado es como hacer una renovación, pero teniendo en cuenta todos los requisitos que tenía en un momento para que te dieran esa autorización, pues teniendo en cuenta que sigues cumpliendo con todos esos requisitos. 24. ¿Qué son los centros de transporte y logística de mercancías? A. Lugares destinados al almacenamiento de mercancías.
B, instalaciones destinadas a recepción de mercancías, instalaciones para contratación. No, esos son lugares para facilitar el desarrollo de actividades de transporte, logística y distribución de mercancías. Pues esto hablamos de los típicos centros logísticos que tienen muchas ciudades, pues para que están todas las empresas y todas estas actividades de transporte juntas y pues facilitas pues esto, el transporte, la distribución de mercancías, todo esto. Y la última de la parte específica, 25. Desde que un vehículo que realiza un transporte de mercancías por carretera llega a destino, ¿en qué plazo se debe efectuar su descarga? No me pongáis 2 horas, que eso es antiguo, 1 hora, ¿ok? Hay 1 hora para descargar ese vehículo. Y terminamos con la parte específica de mercancía. No ha sido una parte específica especialmente difícil. Le voy a poner un 6 de 10 porque había por ahí unas preguntillas de transporte internacional y tal, pero una parte específica, así que siempre suelen ser iguales. Una parte específica bastante normalita. A ver si la siguiente de Almería vuelve a ser así. Venga, 26. Vamos con la parte común. A veces aquí voy un poquito más rápido, ¿vale? Para que no se haga muy pesado. 26. ¿Cómo se denomina el método de extinción de un incendio consistente en desplazar el oxígeno? Y me dice inhibición catalítica, disolución, sofocación o oxigenación. Pues eso es sofocar. Y es que vamos a ver el triángulo del fuego, y ya lo tenemos, una combustión, una reacción exotérmica, que es lo que me dicen, necesita 3 componentes principales, 3 elementos principales para que exista fuego. Si falta algo de esto, no puede haber fuego. Y sería, por un lado, pongo así, por un lado, necesito temperatura. Por otro lado, necesito combustible. Y el combustible, ojo, el combustible puede ser líquido, como la gasolina, o puede ser sólido, como una mesa. Y me falta el comburente. Y con comburente, que es una palabra un poco más rara, tampoco nos liemos. Comburente simplemente es oxígeno. O oxígeno o cualquier gas, que en este caso siempre va a ser el aire atmosférico, el aire de la atmósfera, que tenga suficiente oxígeno como para crear una reacción de temperatura exotérmica, vamos, un fuego. Entonces, estos son los 3 tipos, los 3 elementos que necesito para hacer un fuego. Y me preguntan, ¿cómo se denomina el método de extinción de...? Y tenemos que sabernos los 3. Si yo extingo la temperatura, pues ¿qué hago? Pues para extinguir temperatura le echamos agua. ¿Y eso qué es? Enfriar. Si yo extingo el combustible, ¿qué estoy haciendo? Pues para extinguir el combustible, lo que estoy haciendo es desalimentar. Lo que estoy haciendo es quitar el combustible. Pues si tengo 10 mesas y se está quemando una, pues quito el resto, quito el combustible, desalimento. Y lo que nos preguntan aquí es, para quitar el oxígeno, para desplazar o quitar el oxígeno, ¿qué es lo que hago? Pues sofocar. Pues si yo cojo una vela, tengo una vela y la tapo, se apaga. ¿Por qué? Porque se queda sin oxígeno, se queda sin comburente y se apaga. Vale, pues triángulo del fuego explicado. 27. ¿Qué actuación es más recomendable en relación con la conducción? A. Mantener una misma postura de conducción fija. No, eso nos va a doler todo. No hacer paradas. Mentira. Hacer paradas saliendo del vehículo cada 2 horas. O se debe seguir conduciendo aunque se empiece a sentir malestar. Pues esto es muy fácil. Si te empiezas a sentir mal, tienes que parar y tienes que parar cada 2 horas. Ya, Fran, pero nosotros tenemos que parar cada 4 horas y media. Mentira. Nosotros paramos cada 4 horas y media. Ese es el límite que tenemos de conducción. Tenemos que parar, si puede ser, pues cada 150 o 200 kilómetros o cada 2 horas, si podemos. Si no podemos, pues cada 4 horas y media es nuestro límite de conducción. 28. A fin de determinar el nivel de control que corresponde a aplicar cada equipo de protección individual, o sea, cada EPI. Los niveles de los EPIs, ¿cómo se clasifican? Pues esto hay que sabérselo, porque los EPIs tienen 3 categorías de peligro, de clasificación de protección de peligro. La 1, la 2 y la 3, ¿vale? La 1, riesgos ligeros, la 2, riesgos moderados y la 3, pues peligro de muerte. Un EPI de categoría 1, pues implica que si no te lo pones puedes tener riesgos leves. El 2, riesgo moderado. Y el 3, por ejemplo, un arnés. Si no te lo pones, pues te caes y es un peligro, ¿vale? Pues te pueden matar. 29.
Al accionar el freno de estacionamiento en un vehículo dotado de sistema de neumático de freno, sistema neumático de freno, vale. Sistema neumático de freno es que los frenos funcionan con aire, funcionan por aire. A. Los ralentizadores evitan la fatiga de los frenos. B. No debe utilizarse el freno de servicio. C. No es conveniente que los frenos se encuentren calientes. O D. No debe utilizarse el freno del motor de escape. Pues bueno, esta es una pregunta de mecánica un poco fea, pero simplemente esto es saber que si yo tengo un sistema neumático de frenos, pues no es bueno que el freno esté caliente, porque al yo accionar el freno de estacionamiento, pues se puede moldear un poco. Sobre todo los tambores antiguos, que esto ya ni nos lo tendrían que preguntar, pero los tambores antiguos calientes, cuando poníamos el freno de estacionamiento, pues eso es una varilla que lo cruza y lo podía moldear. 30. La realización de transportes íntegramente desarrollados en islas cuya superficie no supere los 250 km², siempre que éstas no se encuentren unidas al territorio peninsular por ningún puente, vado o túnel cuyo uso está abierto, vamos, en España, en las islas pequeñicas de menos de 250 km², pues yo os digo que los conductores están exentos de tacógrafo. No hace falta tacógrafo. 31. La retención del vehículo producida por el motor cuando se deja de acelerar es mayor. Vale, vamos conduciendo. Dejamos de acelerar. ¿Qué pasa? Que el vehículo tiene retención, empieza a retenerse, o sea, se frena, pero no porque nosotros frenemos, porque lo frena el motor. Bien, si yo voy a una marcha larga, prácticamente el motor no frena. Frena un poquito, pero prácticamente ni frena. Pero si yo, conforme voy bajando marcha, yo voy en segunda o en tercera o en primera y suelto el acelerador y el coche prácticamente es que se empieza a clavar. ¿Por qué? Porque tiene mucha retención, tiene mucha desmultiplicación. Vamos, que te frena la caja de cambio y te frena el motor. Por lo tanto, cuando dejo de acelerar, la retención es mayor cuanto más baja sea la marcha, la C, porque funciona así. 32. Cuando las personas mayores actúan como peatones, son uno de los colectivos y me dice menos vulnerables. Vale, solo puede ser la que dice más vulnerables. La demás no tiene sentido. Son un colectivo vulnerable pues, por su deterioro psicofísico. Pues una persona mayor por la carretera o incluso como conductor. Y con mayor depende de la persona. Hay personas que son mayores con 60 años y hay personas que son mayores con 80, ¿ok? Depende de la persona. Pero eh, cuando tienes ya un deterioro psicofísico, pues esto de que pues ves un poquito menos, escuchas menos, vas más lento, todo esto, pues hace que seas una persona vulnerable en la carretera. 33. Considerando el volante como un reloj, ¿vale? Si esto es el volante, ay, perdón por el dibujo, pero si esto es el volante, venga, lo termino así. Si esto es el volante, ¿cuál de las siguientes es la posición más adecuada de la mano según los expertos? Y me dicen las 10 y 10, ¿vale? Pues si son las 10 y 10 serían las 10 y 10. Que eso parece una buena postura para las manos, ¿no? Una mano aquí y otra mano aquí. Luego me dice las 10 menos 10. Esta voy a ponerla así. Las 10 menos 10 serían las 10 menos 10, ¿no? Eso va a ser un poco raro. Luego, las 10 y media. Pues otra vez, las 10 aquí y media aquí. Pues esto va a ser un poco raro coger el volante así. Y luego las 12 y 10. Las 12 y 10. Pues nada, pues sabiéndonos cómo funciona un reloj, solo puede ser las 10 y 10, ¿vale? Lo demás no tiene sentido. Venga, 34. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor. A. Cuando pretendan entrar en una glorieta. Mentira. Cuando pretendemos entrar en una glorieta, pues todos tenemos que esperar. Tienen prioridad de paso los que están dentro de la glorieta. B. Circulando en grupo cuando el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una glorieta. Vale, pues esta es la que es verdad y tenemos que saber. Y es que cuando un ciclista entra en una intersección o una glorieta, si son un grupo de ciclistas, tienen prioridad. Pues por ejemplo, yo tengo una intersección, un cruce, ¿vale? Y esto es un ciclista, ¿vale? Y pasa el primero por la intersección. Pues todos los que vengan detrás pueden seguirle porque tienen prioridad en toda la intersección. Pero detalle, si hay un semáforo en rojo, entonces no, ¿vale? Entonces sí, cuando entra el primero,
sobre todo en las glorietas, pues ya tienen la prioridad en el cruce. 35. El periodo de conducción bisemanal no puede exceder de 90 horas. Siguiente pregunta. Ahí no podéis tener duda, ¿eh? 36. Tenéis un vídeo en el canal con los tiempos de conducción. No podéis tener duda, ¿eh? 36. El sistema de frenado ABS Anti-Block Brake System. Vamos, el más básico. Que este tenemos que conocerlo perfectamente. Es un elemento de seguridad, activa y pasiva, activa, pasiva, o no se considera elemento de seguridad. Pues directamente cuando vemos un sistema de frenado, es que si pone sistema de frenado y cualquiera de las siglas, no hay ninguno que se salga de la norma, son todos de seguridad activa. Diferencia, seguridad activa. La seguridad que funciona antes del accidente y nos protege de no sufrir accidentes. Seguridad pasiva. Esta es la seguridad secundaria, que es la seguridad que tiene, por ejemplo, el cinturón, el airbag, el reposacabezas, la estructura del vehículo. Esta seguridad solo vale en el caso de que tengamos un accidente, actúa. En la seguridad que actúa durante y después del accidente para protegernos. Si un coche no tiene airbag o cinturón, realmente el airbag y el cinturón no vale para nada. Excepto, que es súper importante, si tiene un accidente. Pues eso es la seguridad pasiva. 37. En el sector de transporte está reconocida como enfermedad profesional, y esto no lo tenemos que saber, y me dice el desprendimiento de córnea, el síndrome postrotuliano, la úlcera de estómago o la sordera provocada por el ruido. Bien, la úlcera de estómago y el síndrome postrotuliano no tiene nada que ver. Y ahora, aquí sí que podéis equivocaros, porque me pone muchas veces el desprendimiento de córnea, porque leemos que el desprendimiento de retina está reconocido, pero el de córnea no, ¿vale? Lo que se desprende es la retina. Así que la correcta es la sordera provocada por el ruido, sobre todo por el tema no tanto del motor, sino por llevar la ventanilla abierta. No abramos la ventanilla, sobre todo en carretera. Tenemos climatizador, conservemos nuestra audición. 38. ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción? Y me dice, aumenta la capacidad de reacción. Mentira, la disminuye. Disminuye la distancia de frenada. Mentira, la aumenta. Aumenta la seguridad. Mentira, la disminuye. Y hace aparecer el cansancio con bastante rapidez. 39. Si vamos a conducir, ¿qué es recomendable? Comida no muy copiosa. Eso es verdad. Comida fácil de digerir. También. Una dieta rica en hidratos de carbono y pescado. Pues me valen todas. Todas son correctas. No muy copiosa significa que no sea mucha comida. 40. ¿Cuál es el objetivo principal del tacógrafo? Y me dice, reducir el consumo de carburante. No, el tacógrafo lo que hace es medir los tiempos de conducción y descanso. B, reducir la contaminación. Tampoco. C, controlar de forma eficaz la normativa social en el sector del transporte. Esta sí. ¿Vale? Pues para que se cumpla la normativa, pues tenemos el tacógrafo. 41. Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del mismo. O sea, sí, yo tengo una enfermedad y en el trabajo tengo un accidente. Y por culpa de ese accidente que he tenido en el trabajo, la enfermedad que yo ya tenía ahora es más grave. Pues la D de Dinamarca son consideradas accidentes de trabajo, ¿ok? Una enfermedad que se agrava por culpa del trabajo es una enfermedad considerada accidente de trabajo. 42. Esto es teoría. ¿Cómo se denomina el término ergonomía? ¿Qué significa literalmente ergonomía? Pues literalmente significa norma de trabajo. No puedo deciros mucho más, esto hay que sabérselo. ¿Qué filtro puede ser el causante de que por el tubo de escape salga el humo negro? Y me dice filtro del aceite, filtro del gasoil, filtro del aire o filtro de la inyección. Pues este es el filtro más básico que tenemos en un vehículo, que es el filtro del aire. Y si el filtro del aire está muy obstruido, el aire que entra es poco e insuficiente para hacer la mezcla, va a entrar demasiado gasoil o combustible y el humo va a salir muy negro porque falta aire. 44. Si tras un accidente de circulación se comprueba que un herido no tiene pulso, deberá practicarse un masaje cardíaco, combinado simultáneamente con, vale, masaje cardíaco en la RCP, y se combina con, y me dice, ingesta líquidos calientes. A una persona que no tiene pulso, pues no puede
Está en parada cardiorrespiratoria, no puede beber. Tirarle agua, no. Presión sobre principales venas y arterias, tampoco. Esto es para cortar la circulación un poquito en caso de una hemorragia. Perdón. Así que el boca a boca. Sí, está muy fácil. En una reanimación, ¿qué hacemos? Pues aparte del masaje cardíaco, hacemos el boca a boca. 45. El par en rueda. El par en rueda de un automóvil y me dice A es menor que el par motor, es igual que el par motor, es mayor que el par motor o no depende de la relación de marcha seleccionada. Bien, tenemos que saber el par. El par es un esfuerzo, es una fuerza. Los elementos que giran, por ejemplo, si una rueda está girando, la fuerza con la que gira esa rueda y el esfuerzo que se transmite se mide en par. El par se mide en newton metro y yo no puedo explicar ahora aquí lo que es el par porque no me da tiempo, pero sí que tengo un vídeo en el canal en el que podéis ver lo que es el par. Por lo tanto, el par en rueda de un automóvil siempre es mayor que el par motor. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque yo os digo que la fuerza, que no la energía, la fuerza que llega a la rueda es superior que la fuerza que llega, que la fuerza que sale del motor. Repito, la fuerza que llega a la rueda es superior que la fuerza que sale del motor. ¿Por qué? Por la caja de cambio, porque la caja de cambio multiplica y desmultiplica. Y si no lo entiendes, escúchame. Coge una bicicleta, lleva una bicicleta y vas en la bicicleta y quiero que ponga en la bicicleta una marcha alta. Por ejemplo, en la bicicleta vamos a poner la marcha número 6. Y ahora quiero que intentes subir una pendiente en la marcha número 6. Pues seguramente no puedas. ¿Por qué? Porque está muy duro, porque no, no se puede, porque esa marcha multiplica mucho y desmultiplica poco, que eso ya lo veremos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer para subir una pendiente? Pues voy a ponerme a coger la bicicleta, la misma bicicleta, y yo le pongo, en vez de la sexta, le pongo primera. Y ya puedo subir feliz, ¿vale? Felizmente, ya puedo subir la cuesta. ¿Por qué? Porque estoy utilizando bien la caja de cambio. Pero eso quiere decir que ahora mi motor, que soy yo en este caso, ¿mi motor tiene más fuerza? No, no. Lo que es el motor tiene la misma fuerza. Lo que cambia es cómo usan las marchas. Pero a la rueda, como yo siempre uso las marchas bien, a la rueda siempre llega un mejor esfuerzo. Llega mejor la fuerza. Es la forma que tengo de explicarlo rápido, ¿vale? Vamos con la 46. De los que se indican qué tipo de motor es el que tiene el menor consumo específico. Esto lo explico en todos los exámenes. Vamos a ordenar los motores de mayor consumo a menor consumo. Mayor consumo. Pues hay dos tipos de... Uy, perdón. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Hay dos tipos de motores. Hay motores de gasolina, que hay dos tipos, y hay motores diésel, que también hay dos tipos de inyecciones, dos tipos de motores. Bien, entonces estamos de acuerdo que si lo ordenamos de mayor a menor, lo que más consume es la gasolina. Y luego hay dos tipos de inyección. La inyección es donde se inyecta el combustible dentro del motor. Hay inyección indirecta e inyección directa. Y yo quiero que sepáis que la inyección indirecta gasta más que la directa. De hecho, la inyección indirecta ya no existe, ya no se fabrica. Si hay algún coche que tenga inyección indirecta es porque es antiguo. Bien, pues si tenemos que ordenarlos, pues ya están ordenados. El coche, el motor de gasolina indirecta es el que más gasta, luego el de gasolina directa, diésel indirecto y diésel directo. ¿Cuál de los siguientes tiene un menor consumo específico? Menor, pues el diésel directo. 47. Un motor consumirá menos combustible si se circula, y me dice, aprovechando la inercia del vehículo. Porque es que las marchas cortas y las primeras velocidades y llevar un mal par motor va a consumir más. Yo quiero aprovechar la inercia, ese movimiento del vehículo sin que yo toque nada. 48. Que actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio. O sea, sé qué tengo que hacerle a mi vehículo para evitar incendio. Y me dice, revisar el estado de los frenos. Pues sí, porque un mal estado de los frenos puede calentarlos mucho y se puede incendiar el vehículo. B, realizar un adecuado mantenimiento del vehículo, pues lo mismo que antes.
C. Detener el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible. O D. En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando el freno motor. Bien, pues estas tres son verdad. Si yo voy cuesta abajo, si puedo aprovechar el freno motor, lo aprovecho porque así no freno y no caliento los frenos. Así que la única que no evita incendios de nuestro vehículo es la C. Detener mi vehículo fuera de la calzada. Eso está bien para que no tenga un accidente grave cuando me salgo de la carretera. Si yo tengo una emergencia, si me puedo detener fuera de la calzada, mejor. Pero eso no evita ningún incendio. 49. ¿Qué acciones se corresponden con una conducción preventiva? A. Pensar de forma confiada. Mentira. Hay que pensar de forma desconfiada. Si yo soy preventivo, quiere decir que yo pienso que los demás van a actuar mal. B. Circular pegado al vehículo de delante. Mentira también, porque si frena, accidente. C. Estar preparado para actuar, para reaccionar en menos tiempo. Esa es la correcta. Una reacción preventiva, una persona preventiva es una persona que está preparada para cualquier cosa que pueda pasar. Y vamos por la mitad, 50, porque es importante el ABS y de lo que me dice aquí, el ABS lo que hace es que no deja que las ruedas se bloqueen. Y para ello, una vez que la rueda, bueno, para ello actúa de forma electrónica y lo que consigue es que no perdamos la dirección del vehículo. Porque cuando la rueda se bloquea, nosotros no podemos hacer nada con el volante. Por mucho que muevas el volante, las ruedas están bloqueadas, están deslizándose por la calzada, están bloqueadas y la dirección no actúa. ¿Cuánto puede conducir un conductor como máximo sin hacer una interrupción? 4 horas y media. Según la reglamentación social europea, si un conductor decide realizar un descanso semanal reducido de 24 horas, tiene que recuperarlo en las 3 semanas siguientes. Preguntas fáciles. 53. El conductor de un vehículo que es trasladado a un taller autorizado por las autoridades de control está bien. La policía me para y me llevan a un taller y estoy y me dice obligado a comunicarlo a la empresa. Bueno, obligado. A la empresa se lo comunicaré cuando pueda. Esos son normas de mi empresa. Obligado a facilitar las operaciones de verificación del aparato. Eso sí. Yo en ese momento soy el representante legal de la empresa y estamos obligados a pues, los papeles que me pidan y lo que me pidan, pues yo tengo que dárselo. Las operaciones de verificación, yo tengo que facilitarlas. Lo demás es mentira. Venga, 54. Con el fin de permitir la libre circulación de personas en los países signatarios del acuerdo Schengen, y me dice A. Se ha creado un visado específico para estos países. Vale, el acuerdo Schengen, países signatarios del acuerdo Schengen. Pues los que estamos dentro, los que hemos firmado, los países que han firmado el acuerdo Schengen, este acuerdo por el que tenemos la libre circulación. Y me dice, tenemos un visado específico, mentira. Solo hay controles para los nacionales de terceros países, mentira. Únicamente están exentos del control los nacionales, mentira. Solo puede ser la de que tenemos las mismas normas en visado y derechos de asilo. Todos los ciudadanos que estamos dentro de un país del acuerdo Schengen, tenemos las mismas normas, esos países tienen las mismas normas de visado y derechos de asilo. Si una persona tiene que visar para ir a Italia, pues la visa es la misma tanto para Italia como para España, muy parecida. 55. Las juntas arbitrales de transporte están compuestas por un presidente y de esto tengo un vídeo maravilloso que no lo habéis visto casi y todas las preguntas que hacen de juntas arbitrales las respondéis perfectamente. Un mínimo de 2 vocales y un máximo de 4. ¿Cuál de los siguientes transportes no está obligado al uso del tacógrafo? Y ya leo de primera el transporte oficial y ese no está obligado al uso del tacógrafo. Los demás no lo sé, pero ese seguro que no. 57. ¿Cuál es la función de la formación continua para la renovación del CAP? O sea, el CAP se renueva cada 5 años. ¿Qué función tiene? Y me dice, actualizar los conocimientos de los conductores en materia de tiempos de conducción y descanso. Actualizar los conocimientos de los conductores en materia de señalización vial. Actualizar los conocimientos de los conductores en ADR. A ver, estas tres, pues las tres podrían ser, ¿no? Pero es como que, ¿por qué vas a actualizar unos conocimientos y otros no?
Así que actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de nuestra función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera, en la salud, en la seguridad en el trabajo y en la reducción del impacto medioambiental. Pues bueno, la más completa. 58. Cuando se habla de ralentizadores se hace referencia y los ralentizadores no son frenos, ¿vale? No es un freno de disco, no es el ABS, eh, no es un mecanismo que regula el ralentí del motor, porque eso es un limitador de velocidad, sino que, por ejemplo, es el freno eléctrico. El freno eléctrico es un ralentizador que se coloca en la transmisión. ¿Pero por qué es un ralentizador si se llama freno? Porque sí. 59. Eso, bueno, porque sí, pues porque no está en las ruedas, los frenos están en las ruedas y además solo existen dos tipos de frenos, que es el freno de disco y el freno de tambor. Los demás, si os preguntan cómo esto, son ralentizadores. 59. ¿Es obligatorio un dispositivo indicador de velocidad en el tacógrafo analógico? Sí, en todo. Siguiente, si hace falta. No puedes no tener indicador de velocidad, tienes que tenerlo, es parte del tacógrafo. 60. ¿Es obligatorio que el tacógrafo analógico registre los cortes de alimentación? Y me dice, no en ningún caso, sí en todos los tacógrafos. Vale, analógico es el tacógrafo antiguo de disco y digital es el tacógrafo actual, el de las tarjetas. Eh, sí, en los tacógrafos analógicos que funcionan mediante señales eléctricas transmitidas eléctricamente desde el sensor de distancia y velocidad. Y me dice sí, pero solo en los modelos de última generación. Esta pregunta es un poco un rollo y es que, vamos a ver, vamos a descartar. El tacógrafo analógico, antiguamente cuando yo le cortaba la alimentación, pues bueno, pues se podían hacer trampas, ¿no? Entonces, ¿es obligatorio que el tacógrafo analógico registre los cortes de alimentación? Me dice, no en ningún caso. Ningún caso es demasiado excluyente. Luego me dice, sí en todos los tacógrafos. Pues es mentira porque hay tacógrafos antiguos que no detectan los cortes de alimentación. Luego me dice, la D, por ejemplo, sí, pero solo en los modelos de última generación. Solo, solo. Entonces, sí que registra los cortes de alimentación obligatoriamente, pero en los tacógrafos que registran las señales que transmite los sensores. Esta pregunta es un poco difícil, no os preocupéis, pero bueno, se puede responder. 61. ¿Tiene la hoja de registro del tacógrafo analógico? Hoja de registro del tacógrafo analógico son los discos. ¿Alguna zona destinada a anotar el lugar donde se encuentra el conductor al poner y al quitar el disco? Sí, tanto cuando pongo como cuando quito el disco, tengo que poner dónde estoy. 62. Según la normativa laboral española, ¿en qué consiste el tiempo de presencia? O sea, la disponibilidad. Pues ese tiempo es el tiempo en el que estoy disponible para el empresario, pero no estoy realizando ningún trabajo efectivo. Por ejemplo, cuando voy acompañando el vehículo en un ferry o cuando voy acompañando al compañero que va conduciendo. 63. ¿Qué consideración jurídica puede llegar a tener la colaboración de un conductor en la introducción en España de inmigrantes ilegales mediante el vehículo que tiene a su cargo? No os liéis, que si llevo a alguna persona de forma ilegal dentro de mi vehículo y yo soy el conductor y me dice, puede llegar a constituir delito de contrabando, puede llegar a constituir un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En ningún caso será un delito, sino como mucho una infracción. O, ojo, con independencia de la calificación jurídica que corresponda a esta acción, el conductor nunca puede ser imputado por ella si el vehículo no es de su propiedad. No caigáis en eso, que esa parece buena, porque, claro, no es mi culpa porque el vehículo no es mío. Esta puede ser un poco liosa, pero entendiéndola, os digo que esta no es, porque sí que podemos cometer un delito, de hecho lo cometemos. La C me dice en ningún caso es un delito. Mentira, sí que puede ser un delito. Ahora tenemos que saber si es un delito de contrabando o contra los derechos humanos. Y yo os digo que un delito de contrabando con una persona, no. Eso es con bienes, con material, con producto. Así que es la B. Es un delito contra los derechos humanos y en este caso contra los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros. Bueno, es el tipo de delito que nos ponen. 64. El mando para el accionamiento del ralentizador puede ser accionado con el pedal del freno, sí, sin más. Normalmente el ralentizador se acciona con el freno, con el pie. ¿Con el pie? No. Pero se puede, a veces sí. Esto es como el freno de mano. El freno de mano, normalmente, ¿con qué se acciona? Con la mano.
¿En algunos vehículos se acciona con el pie? Sí. ¿Es lo normal? No. Siguiente pregunta. Los ralentizadores electromagnéticos, el freno eléctrico, emplean como elemento frenante y me dice el magnetismo originado por corrientes eléctricas. Pues sí, pues sí. El freno eléctrico frena por electromagnetismo. Son dos imanes a los que les paso electricidad y esos imanes empiezan a atraerse y a repelerse y con eso reduzco el régimen de giro de la transmisión. 66. El fenómeno fading es más fácil que se produzca cuesta abajo, ¿vale? Que se calienten los frenos cuando se va a producir, pues sobre todo cuesta abajo. Fenómeno fading es que los frenos se calientan y no frenan, ¿eh? Si yo utilizo mucho el freno, al final lo caliento. 67. El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección regulada con un semáforo, que está en rojo, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Es correcto su comportamiento? Pues esto es muy fácil. Yo estoy viendo un semáforo a lo lejos que está rojo. Si yo dejo de acelerar, ¿qué va a pasar? Pues que el vehículo va a circular con inercia y voy a gastar menos combustible. Así que sí, es conveniente porque circulo con inercia. 68. Según la ley del seguro, la cobertura del seguro de suscripción obligatoria no alcanzará a los daños materiales ocasionados, vale, al vehículo causante, correcto. Si yo tengo la culpa, no está cubierto mi vehículo. A los bienes del titular, tampoco los bienes, o sea, las cosas que lleve el titular del vehículo que hace el accidente, que causa el accidente, no están cubiertos. Ni tampoco del conductor, ¿vale? El conductor que lleve el vehículo que causa el accidente, no están cubiertos sus bienes. Vale, pues todas son correctas. Esto es un seguro a tercero. Aquí se llama seguro de suscripción obligatoria, pero es un seguro a tercero. 69. La competencia de la Junta Arbitral de Transporte vendrá determinada por, y me dice, el domicilio del demandante, en todo caso, siempre que éste tenga fijada su residencia en la Unión Europea o territorio español, el domicilio del demandado, la elección libre de elección libre por el demandante o el lugar de origen o destino del transporte o el domicilio de la empresa prestadora del servicio. Pues fijaos, esta pregunta que puede parecer un poco más difícil, directamente tenemos que irnos que la Junta Arbitral de Transporte actúa dependiendo de dónde viene o dónde va ese transporte. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es el lugar de origen o el destino del transporte de la empresa prestadora del servicio de- del transporte. Vamos a ver, la empresa de los camiones, ¿vale? Pues de donde sea esa empresa o de donde venga la mercancía o hacia donde vaya la mercancía, pues esas son las juntas arbitrales que van a actuar. Pues me lo invento, sale desde Cádiz y va a Barcelona. Y hay una empresa que hace el transporte. Y la empresa es de Madrid. Bien, ¿qué junta arbitral va a tomar, va a actuar en el caso en el que haya una disputa? Bien, pues puede actuar la de Cádiz, la de Barcelona o la de Madrid. Alguna de las tres. Y seguro que va a ser pues, la que la empresa prestadora de servicio pues, o el reclamante pues haga esa reclamación. Pero tiene que ser alguna de esas tres. No el domicilio del demandado, ni del demandante, ni el libre, sino que alguna de estas tres. 70. ¿Qué acciones acrecientan el riesgo de los peatones en la vía? Bueno, ¿qué hace más peligroso? ¿Qué incrementa el peligro para los peatones? Y me dice, cruzar la carretera, la vía, por donde lo indican las señales. Pues esto no. Situarse correctamente en la calzada, esto no aumenta el peligro. Utilizar el paso de peatones tampoco aumenta el peligro, pero bajar del vehículo sin comprobar si viene otro, esto sí aumenta el peligro. Tienes 5 puertas, abres tu puerta sin mirar y te quedas con 4. 71. ¿Qué caracteriza a las autovías según la normativa estatal? Y me dice, excepcionalmente pueden tener un carril por sentido. No, las autovías tienen que tener 2 carriles por sentido. Los accesos a las propiedades colindantes están limitados. Esta me gusta. Tienen preferencia de circulación los vehículos de transporte público y pueden ser cruzadas por otras vías. Pues nada, la diferencia, para que lo sepáis, la diferencia entre una autovía y una autopista no es que tengan peaje. Esa no es la diferencia. La diferencia es que la autovía tienen los accesos y las salidas limitados y las autopistas los tiene prohibidos.
Cuidado con eso. 72. La seguridad pasiva actúa, pues ya lo hemos visto, y va a ser automáticamente si se produce un suceso que inicie su funcionamiento. Correcto. 73. Donde tiene validez el certificado de actitud profesional de los conductores. Vale, nuestro CAP, donde tiene validez y me dice solo en todo el mundo, pues yo digo que nuestro CAP, nuestro certificado, es válido en toda la Unión Europea. 74. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante? Y me dice el porcentaje de anticongelante, la carga que transporte, la situación de la rueda motrices o el tipo de freno que montes. Pues, hombre, lo más importante de aquí va a ser la carga. Pues no es lo mismo transportar 5.000 kilos que 20.000 kilos. Cuanto más kilos transporte, pues más gasta mi vehículo. 75. ¿Quién será el responsable de las infracciones que se cometan respecto de las normas de circulación durante la realización? Bien, vamos a ver. ¿Quién tiene la culpa de las sanciones de tráfico mientras conduce el camión? Pues tú. ¿O el autobús? Pues tú, el conductor. Mientras conducimos, eh, las normas de circulación, las infracciones de circulación son para el conductor. Y las infracciones de transporte, como puede ser el tacógrafo, son para el empresario. 76. Si en un control de carretera se ordena el traslado obligatorio del vehículo, ¿está obligado el conductor, acompañado de los agentes, a trasladar el vehículo hasta el taller? Pues la misma que hemos visto antes. Vamos a ver, si la Guardia Civil, si la policía te dice que tienes que llevar el vehículo al taller, pues tienes que llevarlo al taller. Y punto. Sí, que hay una norma que tienes 30 kilómetros, pero eso me da igual. 77. La calidad que percibe el cliente de una empresa de transporte depende, entre otros elementos, y me dice, del trato que recibe por parte del conductor, de la situación general del mercado, de la organización operativa de la empresa o de la formación académica del conductor. Pues pensemos que estamos en el CAP y si nos preguntan sobre calidad, pues por nuestra parte, ¿qué calidad podemos ofrecer? Pues esto, el trato que recibe por parte del conductor es una forma muy importante de percibir calidad. 78. Entre las funciones de los nutrientes no se encuentra, vale, los nutrientes, la comida tiene nutrientes, ¿qué función no hacen los nutrientes? Y me dice, aportar energía, eso sí lo hacen los nutrientes. Formar y mantener órganos, también. Regular nuestros procesos en el organismo, también. Pero lo que no nos van a hacer los nutrientes, entre comillas, es que nos dé sueño. No. 3 cosas buenas, una mala, pues la mala. 79. La no presentación a los agentes de control de todos los discos utilizados por un conductor en los 28 días anteriores supone cometer alguna infracción. Sí, es muy grave. Hombre, no presentar los discos es algo muy grave. Es como no llevar la tarjeta. Es muy grave. 80. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es A. Esperar con el motor arrancado. No. El motor se calienta en movimiento. Bajar las pendientes en punto muerto. No. Además es peligroso y gastas combustible. C. Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada. Pues son todo barbaridades. Solo puede ser la D. Mantener la aguja en la zona verde. La aguja de cuenta revoluciones en la zona verde. 81. Una buena forma de ahorrar carburante es A. Conocer las características mecánicas del vehículo. Esperar con el motor arrancado. No y no. Bajar las pendientes en punto muerto tampoco. Y acelerar en vacío cuando se arranca el motor. Vale, pues mira, esto pasa a veces que las descartas todas, pero alguna tiene que ser. Entonces, la B seguro que no es. Esperar con el motor arrancado sin circular, eso no puede ser. Porque siempre nos dice el CAP que el motor se calienta en movimiento. Luego, bajar las pendientes con el motor parado, eso es una locura. Ya es que no es ni en punto muerto, es con el motor parado. La D, acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que... No, eso es una barbaridad, acelerar en vacío con el motor frío, pues está desgastando la caja de cambio, es una tontería. Así que de estas tres, seguro que no pueden ser, pues es la A. Conocer determinadas características mecánicas del vehículo, pues hombre, puede servir. No hay otra que pueda ser correcta que no sea esa. 82. Señale la afirmación correcta. A. El ralentizador eléctrico es más efectivo en el transporte urbano. B. El ralentizador eléctrico se intercala en la transmisión del vehículo.
el ralentizador eléctrico va colocado en el eje primario o en la salida del tubo de escape. Bien, pues nada. No es más efectivo en transporte urbano, sobre todo porque pesa menos, pesa más el transporte de mercancías. Y tenemos que saber que el freno eléctrico pues va en la transmisión, no va en el eje primario ni a la salida del tubo de escape. 83. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, llevamos una marcha puesta, no pisamos el acelerador y vamos embragados. Ojo, cuántas cosas. Esto quiere decir que vas cuesta abajo. Bueno, cuesta abajo o con inercia. El vehículo está embragado. Embragado quiere decir que la caja de cambio y el volante motor y el motor están conectados. Y no pisamos el acelerador. ¿Qué está pasando? Que consumimos cero. Cuando dejamos que el vehículo avance con una marcha puesta sin acelerar, gastamos cero. 84. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante? Y me dice la presión de los neumáticos, por supuesto. El perfil de la carretera es la inclinación de la carretera, por supuesto que afecta al combustible, al consumo. La posición del pedal del acelerador también afecta al consumo. Eso es cuanto más o menos pises el pedal. Así que el motor de arranque pues es un factor que no influye en el consumo. Vale. 85. El consumo de carburante de un automóvil no influye. Vale, lo que no influye. La presión de los neumáticos influye. El número de revoluciones, importantísimo. Cuantas más revoluciones, más consume. El perfil de la carretera, lo mismo. Lo que no influye es la longitud del pistón. Son cosas demasiado concretas. 86, lo mismo, que influye en el consumo. Y me dice A, el tipo de sistema de mando de distribución. Eso no influye en el consumo. B, el coeficiente de rozamiento. C, el retardador que montes. O D, el tipo de batería. Lo único que puede ser es cómo roza ese vehículo con la carretera. Es una resistencia, la resistencia a la rodadura. Pues cómo ruede ese vehículo va a influir más o menos en el consumo. Pero las otras tres no, porque la batería, el tipo de ralentizador o el tipo de sistema de mando de distribución, además es que eso tampoco lo explicamos en el CAP. 87. Para reducir el consumo de carburante, ¿se debe variar la presión de inflado de los neumáticos en verano y en invierno? No. Siguiente. ¿Cuáles son los indicadores visibles para el conductor en el tacógrafo analógico? Vale, ¿qué podemos ver en un tacógrafo analógico? En la pantalla del tacógrafo analógico. Las revoluciones y el indicador de velocidad. Las revoluciones. No. Tiempo de conducción. No. Indicador de velocidad, cuenta kilómetros y un reloj. Correcto. Los tacógrafos analógicos tienen un contador de velocidad, como el del coche, un cuenta kilómetros, como el del coche, y un reloj. Punto. 89. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del espacio Schengen? Y me dice, la Unión Europea, sí, pero Estados Unidos no. Los países miembros de la OCDE, no. La Unión Europea y otros países de Europa, aunque algunos miembros de la primera no forman parte del mismo actualmente. Y la D me dice, la Unión Europea, pues todos los países que forman parte de ella deben estar integrados en el espacio Schengen. Pregunta un poco difícil y la A y la B, por supuesto que las descartamos. Y aquí tenemos que saber que el detalle es que todos los países de la Unión Europea no están en el espacio Schengen. No todos los países de la Unión Europea están en el espacio Schengen, porque eso es un proceso que va lento, va poco a poco, y el espacio Schengen es ese espacio de de libertad, de movimiento de personas y mercancías. Yo os pongo un ejemplo. Bulgaria y Rumanía, ¿vale? Estos dos países están en trámite, están en la Unión Europea. Por ejemplo, Rumanía está en el espacio Schengen, pero solo por aire, por tierra no, ¿vale? Por aire, en tráfico aéreo sí que están dentro del espacio Schengen, pero fuera de este no, por tierra no. Entonces, pues la Unión Europea, aunque algunos países no formen parte del espacio Schengen, ¿vale? 90.
¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector de transporte están considerados como accidentes no traumáticos? Bien, accidente no traumático. Un accidente traumático es que hay golpe. Si hay intercambio de energía entre algo y mi cuerpo, que suele perder mi cuerpo, es un accidente traumático. Si no os acordáis, no penséis en el trauma de la guerra. Esto no es que yo tenga un trauma de un momento traumático de mi vida que me ha traumatizado. No. Esto es un trauma de dolor, un trauma de golpe. Si habéis ido al hospital a la parte de traumatología, ¿ahí qué hay? Pues golpes, una pierna escayolada, un brazo, un hombro, un codo, ¿vale? Entonces, accidentes no traumáticos, es que no ha habido golpe. Y en una lumbalgia puede haber golpe, pero en un derrame cerebral y en un infarto es no traumático. Nunca hay un golpe como tal. 91. ¿Cuáles son consideradas medidas preventivas básicas para una conducción segura? Y me dice, A, conducir el vehículo en cualquier tipo de condición física, no. Si estoy muy cansado o he bebido alcohol, todas estas cosas, no. Respetar las normas de circulación, sí. Es que lo demás son tonterías. 92. ¿Cuál es la función principal del EBS? Es el control electrónico de frenado. Y me dice, A, proporcionar estabilidad en el vehículo y reducir considerablemente el peligro de accidente por vuelco. B, impedir la acumulación de calor en los cilindros. C, evitar la subida de la temperatura por encima de los 50 grados. O D, proporcionar el control del sistema de freno y una activación y liberación instantánea de los mismos. Vale, os dejo abajo el vídeo de los ADA, donde os pongo un resumen de todos estos sistemas y que os va a venir bastante bien. Esto al final con el resumen lo acertáis siempre. 93. ¿Qué prestación del motor se mide en el volante primario del embrague? ¿Qué se mide en el volante? Y me dice el consumo, el par, el trabajo máximo, la potencia máxima. Pues tenemos que saber que en el volante del embrague, en el volante motor, ¿qué se mide? El par motor. Y esto es una pregunta de teoría. Al final del cigüeñal, en el volante motor, se mide el par motor. 94. ¿A qué da lugar la potencia máxima del motor? Pues al máximo consumo. ¿Dónde está? La potencia máxima a la mayor potencia en rueda, al máximo de revoluciones del motor, al máximo par motor. Pues de las que hay aquí, tenemos que descartar. Vamos a ver. El par motor máximo no puede ser, porque esto se consigue a una potencia media, a un régimen medio de revoluciones. Al máximo de revoluciones tampoco puede ser, porque la potencia máxima se alcanza casi al máximo de revoluciones, no al máximo. Y ya entre estas dos, un llenado medio del cilindro, pues el cilindro no se va a llenar bien, ni mucho menos al medio, así que solo puede ser la mayor potencia en rueda. Claro, la potencia máxima que de mi vehículo, pues lo que va a transmitir es la mayor potencia posible en rueda. Un poco rara esta pregunta. Venga, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que tengo un vídeo de eso precioso, que no lo habéis visto, son los ADAS. 96. Que es recomendable en las incorporaciones a una vía de circulación. Y me dice, utilizar el acelerador por debajo de la mitad de su recorrido, realizar los cambios de marcha en la zona más alta del par máximo. Esto puede ser verdad. En tramos de subida, realizar los cambios en revoluciones de zona potencia media, no, ahí es más arriba. O no realizar cambios de marcha. Bien, vamos a ver. Entre las que me da aquí, pues yo tengo que elegir y, hombre, la A la vamos a descartar porque depende. La C la tenemos que descartar porque si estás subiendo tienes que cambiar en potencia un poquito más alta. Y no realizar cambios de marcha depende también. La más correcta es la primera que hemos visto, que es la B. Realizar los cambios de marcha en la zona más alta de par máximo. Eso es lo interesante. Pues si esta es la zona media del cuenta revoluciones, estos serían 0 revoluciones, estos serían 2500 revoluciones. Pues ¿dónde me interesa hacer los cambios de marcha? Por aquí. El cambio de marcha se hace a la izquierda, a la derecha de la zona verde. 97. ¿Qué consecuencias puede tener un mal estado de la suspensión del vehículo? Pues seguramente me va a decir que vas a consumir más combustible. No. Me dice A. Menor duración de los elementos del alumbrado. Nada que ver.
desgaste de los frenos, puede ser, mayor tendencia del aquaplaning, depende un poco, y desgaste de la parte central de la banda de rodadura, esta sí que no. Y es que entre las que me dan aquí, pues ya tenemos que saberlo, y descartando la D, aquí nos podríamos equivocar. Con una mala suspensión del vehículo, con un mal estado, ¿los frenos se desgastan más? Sí, y os podréis equivocar, es normal. La correcta es mayor tendencia al aquaplaning. ¿Por qué? Porque con una mala suspensión va a ser muy superior la probabilidad de sufrir aquaplaning a lo que se desgastan los frenos. Se desgastan, pero pone desgaste excesivo. Se desgastan un poquito más porque al vehículo le cuesta más frenar. Pero es mucho más correcta la tendencia al aquaplaning. Pregunta fea. A la hora de tomar una curva con hielo, ¿qué actuación debemos seguir? Pues intentar no tocar nada. Pisar delicadamente, ¿vale? La que pone bruscamente la descarto. Pisar delicadamente el acelerador, correcto. No pisar el embrague, correcto. La que dice pisar el embrague la descarto. Y no tocar el freno, vale, pues hemos descartado estas dos, hemos descartado esta y vamos a descartar la que dice tocar el freno. ¿Qué hay que hacer? Pisar muy poquito el acelerador y ya está. No pisar el embrague y no tocar el freno. 99. En las estadísticas sobre accidentes de tráfico, el índice de letalidad pone en relación, esto es complicado, el número total de víctimas con el número de accidentes, el número total de víctimas con el número de vehículos del parque, esto nada, el número de fallecidos con el número de accidentes o el número de fallecidos con el número total de víctimas. Y es que el índice de letalidad es de las víctimas que hay, sería como de la cantidad de heridos que hay, cuántos han fallecido, o sea, o cuántos fallecidos hay. Entonces, la letalidad lo que pone en común es el número de fallecidos por el número de víctimas. Sería, pues si hay 1000 heridos y ha muerto una persona en esta vía, pues es una letalidad, pues yo qué sé, baja. Pero si hay 50 heridos y han muerto 20 personas en esta vía, pues es una letalidad alta. Son accidentes muy letales. Pero siempre teniendo en cuenta que es dependiendo de la cantidad de heridos, de víctimas. 100. Salvo excepciones, los conductores de vehículos de transporte de mercancías con masa máxima superior a 7.500 kilos no pueden participar en las operaciones de carga y descarga. Correcto, no debemos, no podemos. Vale, y esto será el examen. Vamos con las preguntas de reserva que me dice, según el ATP, un vehículo RRA, esto es muy fácil, R de refrigerante, R de reforzado y la clase A. Vamos a buscar la R, A. Ya está. Porque esto sería un IRA, FRA y CRA. Solo hay que seguir la primera letra de cada una de las palabras. RRA, un regalo. 102. Para garantizar una circulación segura es necesario observar el entorno, advertir la maniobra y ejecutarlas con precisión. Y el efecto fading consiste en la cristalización de los elementos frenantes. Bien, y este ha sido el examen de Almería. Cualquier duda que tengáis, dejadmela en comentarios, que me dejáis pocos comentarios con dudas. Yo, de 100 preguntas, alguna puedo haber explicado poco o podéis tener alguna duda. Mucha suerte para todos los que os presentáis a un examen. Para el de Almería, por supuesto, también mucha suerte para el sábado. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Ah, bueno, perdón, se me olvidaba. Vamos a poner una nota a este examen. Me ha parecido un buen examen. Vamos a ponerle. No me ha parecido difícil. Vamos a ponerle un 5,5, ¿vale? Ha sido un examen muy normalito. Un 5,5 de dificultad. Buen examen. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.